Hoy no entrevistamos a un concejal, entrevistamos a Chema Collados, un vecino de nuestra zona de influencia, que es el Barrio Blanco, el barrio de Pizarrales y el Barrio del Carmen. Entonces, nos va a contar un poco pues, cuándo vino al barrio, cuándo nació y algunas cositas más que nos va a contar a nivel personal, que es el único concejal que tenemos de la era democrática que ha pasado por el ayuntamiento. Bueno, como dije en la introducción, Chema es el primer concejal de la zona desde que se instauró la democracia en 1979, que fue cuando fueron las primeras elecciones libres. Antes habíamos tenido dos concejales, primero don Afonso Sánchez Montero, nuestro médico, y que hizo bastante por el barrio, que es de que tengo constancia de eso, y luego don Manuel Cuadrado, que fue un profesor aquí del barrio, pero de ese tengo menos datos relacionados. Entonces, bueno, de Chema como concejal no podíamos perder la ocasión pues de entrevistarlo antes de terminar esta etapa y que sería remate del segundo libro. Queríamos también un poco, bueno, pues que hablar de su vida personal en el barrio y un poco, bueno, algunas preguntas que te voy a hacer. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a Televisión Pizarrales por invitarme, que es un honor estar aquí. Además, es la televisión de mi zona, como tú dices, que voy a pedir más que, o que voy a decir más que muchas gracias, y especialmente contigo, que tenemos una amistad desde hace muchísimos años, desde que yo era un crío. Sí, prácticamente, sí. ¿Dónde nacisteis y cómo llegasteis al barrio? A ver, yo soy hijo de migrante, ¿no? Que es algo que también me caracteriza. Yo nací en Francia, mi madre era de aquí de Salamanca, mi padre de Teruel. Se conocieron allí en Francia, en París, y allí nacieron mis hermanos y nací yo también. Posteriormente, con 5 años, primero estuvimos en Teruel y con 5 años ya me vine aquí a Salamanca a vivir, y vinimos a vivir aquí al Barrio Blanco. Era una casa que tenían mis padres comprados de antes, pero yo desde el primer momento empecé a vivir aquí en el Barrio Blanco, aunque mis padres vivían trabajaban en el barrio de Garrido, y por eso fui al colegio público Fray Rodríguez de la Fuente, pero me he vivido aquí toda la vida desde pequeño. Es donde he vivido toda mi infancia, donde he jugado a la cadeneta, donde he conocido a todos los chavales y donde he tenido mis primeras amistades. Sí, ¿qué recuerdas de la vida cotidiana en aquella época, de tu pubertad y de tu adolescencia? Hasta los 14, 15 años. Pues de esa época, sobre todo, tengo, claro, mis calles, la calle Santa Rita, la calle San Luis de Gonzaga, la calle Méndez Núñez, y además con muchísimo cariño y además con mucha nostalgia también, ¿no? Porque, claro, todos recordarán que por aquellas fechas todavía la calle San Luis de Gonzaga estaba sin asfaltar. Todo el mundo recordará que nosotros hacíamos la hoguera de San Juan junto a los salesianos. Todo el mundo recordará que allí jugábamos todas las noches la cadeneta, con Erika, con sus hermanas, con Miguel, con Noelia, con su hermano José Manuel, con todos los amigos que teníamos allí, y es algo que yo veo con nostalgia, sobre todo desde mi posición de profesor, que creo que los chavales de ahora no han vivido la calle como la vivimos nosotros, ¿no? Esa cercanía de poder estar en la calle, conocer a otros chavales y vivir esa experiencia, que creo que es muy importante y que, sin embargo, desgraciadamente ahora los chavales no lo viven. ¿Cómo fue una vez ya que, no sé, ya con 16, 18 años, cuál no fue tu primer contacto con los grupos asociativos de Salamanca, con los movimientos sociales y eso? ¿Cuál fue? Bueno, pues la verdad es que es curioso, porque yo era un chaval que era muy introvertido, que quería tener pocos amigos y que no me gustaba destacar absolutamente para nada, y sin embargo en un momento determinado, ya estudiando en el instituto, en el Fray Luis de León,
me introduje en la delegación de estudiantes y me di cuenta pues que a mí esto de reivindicar y de luchar desde una posición progresista de izquierdas, pues que era lo que yo creía que era necesario, ¿no? Mis padres, es verdad que nosotros en casa no se ha hablado especialmente de política, pero sí que se ha hablado de valores. Y los valores de hay que ayudar al que más lo necesita, hay que ayudarse entre los trabajadores, hay que ayudarse entre la gente que menos tenemos, porque precisamente los que tienen ya se ayudan ellos mismos, ¿no? Y entonces, dentro de esa perspectiva, en el Fray Luis de León empecé digamos que mi lucha estudiantil, que luego pasé también en la universidad, en la Facultad de Geografía e Historia, donde estudié, donde también formé parte de la delegación de estudiantes y donde inicié pues lo que es un poco el movimiento de lucha o de reivindicación. A partir de ahí, claro, yo también, el Barrio Blanco siempre ha sido mi perspectiva. De hecho, yo cuando he podido emanciparme, lo tenía clarísimo. Yo no me podía ir a otro sitio a vivir, yo me tenía que quedar en mi Barrio Blanco, porque, claro, yo si estoy en el Barrio Blanco, necesito ver a Ramona, necesito ver a Miñambres, necesito ver a mis vecinos, necesito estar con ellos y no podía estar en otro sitio. Entonces, yo necesitaba ese arraigo y entonces me acerqué a la asociación de vecinos y dije, oye, que yo quiero ayudar aquí y reivindicar también. Y fue el primer contacto que tuve, tanto con el movimiento reivindicativo en las asociaciones de estudiantes como con el movimiento vecinal en la propia asociación de vecinos del Barrio Blanco. También un poco, una vez que eso, también eres conocido porque antes de ocupar cargos públicos ya eras una figura muy conocida en Salamanca ya por tu paso por FEBESA, que fue, pues bueno, una continuidad de algunos que iniciamos algunos y que tú viviste en un momento pues clave también, y también especialmente a la asociación, estuviste arraigada de alguna manera también en el Consejo Social de aquí del barrio, estuviste bastante y hasta hace poco has estado. ¿Cuáles fueron las batallas vecinales que siguen poniéndote la piel de gallina? Aquellos años de FEBESA fueron años muy buenos. Sí, yo cuando entré en FEBESA tenía varios referentes. Uno, por supuesto, sabes que erais vosotros, tanto tú como Juanjo, como Víctor Pedrazzi, por supuesto, eran nuestros referentes, pero también veíamos que era un momento pues, en el cual teníamos que entrar con otras luchas, otras visiones, porque digamos que vosotros representasteis lo que fue el quitar los barros, ¿vale? Y de hecho esa era la reivindicación, ¿no? Aunque es verdad que cuando nosotros llegamos todavía quedaba algo de barro, pero vosotros fuisteis los primeros estamos en esta línea. A ti, no me estás entrevistando. No, pero creo que, como me has dicho cómo fue mi llegada, pues fue eso, quiero decir, fue una continuación de lo que se estaba haciendo, pero sí que... Antes de estabas en Jóvenes Vecinos, que era también, una especie de... Creamos Jóvenes Vecinos porque entendíamos que, aunque se estaban haciendo cosas desde las asociaciones de vecinos y desde FEBESA, que nosotros creíamos que también teníamos que hacer cosas. Y a partir de ahí entramos en FEBESA. En FEBESA, bueno, hubo varias cosas. La primera de ellas, o una de las cosas más importantes seguramente, fue el tema de los impuestos. Claro, aquello que ninguno de nosotros nos lo esperábamos, pero sí que es verdad que nos juntamos una serie de gente intergeneracional, donde estaba Pepita, o estaba Tina, que tenía unas visiones completamente distintas, pero muy luchadoras, junto con Azahara, con Álvaro, con Villacampa, con Mario, con una serie de gente también, que... Con Vicente, también del barrio, con Charo, que falleció, una serie de gente, con Alberto, una serie de gente, junto con muchísimos más, Alfonso, y no digo más porque seguro que se me olvida gente, y luego tal, y entonces nos dimos con Ángel Mieres y nos dimos cuenta que había una situación muy grave, que era que querían subir los impuestos y a la vez habían perdonado una serie de millones de euros a unos constructores. Esto que nos pareció tan grave, lo empezamos a reivindicar y nos dimos cuenta que la gente se estaba dando cuenta que efectivamente esto era injusto, porque más allá de la subida de impuestos, sobre todo lo que significaba era la injusticia que se estaba produciendo, y volvemos otra vez a los principios, es decir, que al humilde, al pobre, al del barrio, a la persona trabajadora les matas a impuestos,
y sin embargo a los ricos, a los que pueden, se los estás quitando. Y eso fue lo que saltó y fue una de las reivindicaciones más importantes. Porque esto significaba subir los impuestos más importantes, la basura, el agua, el autobús, sí, sí. Y conseguimos, y además tuvo una repercusión pues, hasta el punto, por ejemplo, de ser contraportada del País o aparecer en Caiga quien caiga, en todos los telediarios de la primera, la tercera, la quinta, todos estábamos nosotros allí. Entonces esa fue, yo creo que la reivindicación más importante y que además conseguimos frutos porque hubo una parte de la subida de impuestos, porque a veces queda la idea de que no se consiguió nada. Sí que se consiguió. Hubo una parte de los impuestos que conseguimos pararlos. Quizá por otros derroteros, porque Lanzarote era tan personaje que intentó imprimir el boletín oficial de la provincia el día 1 cuando ya se había hecho el año y entonces hubo algunas cosas que conseguimos paralizar, pero sea por lo que sea y por la reivindicación de la gente conseguimos que se paralizara. Eso fue uno de las reivindicaciones más importantes, pero hubo muchas más. Por ejemplo, el hecho de los trenes que ahora están tan en boga, el hecho de que se eliminaran los trenes a Barcelona y al País Vasco, pues fue algo que también reivindicamos, que luchamos a pie de calle y que bueno, que conseguimos, en un principio conseguimos el acuerdo de que se iban a recuperar y finalmente así fue, se recuperaron, aunque desgraciadamente se han vuelto a perder, pero sí que fue una reivindicación histórica que estuvimos haciendo. A partir de ahí, pues muchísimas más cosas. Estábamos constantemente pidiendo sobre todo que no hubiera barrios de primera y de segunda. Es decir, nosotros siempre decíamos lo mismo, no tiene sentido que en la Plaza Mayor, cuando se rompe un banco, a la media hora esté arreglada y sin embargo en el barrio de Pizarrales o en el barrio Blanco, cuando se rompe un banco, quizá a los 6 meses después de haber mandado 20 escritos, que eso la gente no lo sabe, pero desde las asociaciones de vecinos hacemos esto, después de haber mandado 20 escritos y haberle hablado con el concejal 20 veces, a lo mejor hasta te lo arreglan. Entonces esa fue otra de las reivindicaciones. Y otra de las reivindicaciones importantes era la participación ciudadana. Yo siempre he pensado que ganar unas elecciones no es un cheque en blanco para poder hacer lo que quieras. Ganar las elecciones es precisamente tener el honor de gobernar una ciudad, pero escuchando a los vecinos durante esos 4 años. Y eso fue otra de nuestras reivindicaciones, es decir, que el reglamento de participación ciudadana funcionara de verdad, que los consejos de participación ciudadana funcionaran de verdad y que las asociaciones de todo tipo y especialmente las asociaciones vecinales, por aquello de ser transversales, pues fueran tenidas en cuenta. ¿Tú crees que han perdido la Federación de Vecinos o han perdido ese protagonismo que lo tuvieron en épocas pasadas? Bueno, yo creo que cada época tiene su momento y cada persona tiene su funcionamiento. Yo lo único que puedo decir es que nuestra época fue una época de mucha lucha, de mucho trabajo, de mucha reivindicación, de muchas horas en FEVESA, porque yo me acuerdo que pasábamos horas y horas en FEVESA reivindicando, luchando, además informándonos, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando reivindicábamos que los trenes, ¿os acordáis aquella época en la cual los trenes venían siempre con retraso, siempre se estropeaban, siempre se quedaban a medias? Hicimos un estudio en el cual nosotros sabíamos cada uno de los trenes qué significaban, cuáles eran sus características, y cuando íbamos a Madrid y nos reuníamos con el secretario general del Ministerio de Transportes, con Cachafeiro, sabíamos perfectamente todo lo que referente a los trenes para podérselo decir, ¿no? Entonces, bueno, era un momento distinto, no sé si mejor o peor, pero desde luego que era un momento completamente distinto donde conseguimos un protagonismo sin ninguna duda muy importante, porque además nos juntamos una serie de gente que bueno, pues que lo pudimos hacer, lo hicimos muy bien y creo que lo luchamos muy bien. Tú desde tu asiento de concejal, cuando tú estabas siendo tu voz en la calle por las protestas y ahora pues el verte, no sé, a ir en un grupo, estar en un grupo donde tú pues casi te tienen que decir habla cuando tienes que hablar porque no... a ver, yo sinceramente, a pesar de que yo no sea militante del Partido Socialista, a mí nunca me han cortado absolutamente nunca.
Nunca me han cortado, nunca me han dicho lo que tengo que decidir, lo que no tengo que decir, ni hacer lo que... Porque además, pero no porque haya que forzar nada, sino porque de una manera natural siempre hemos tenido la misma postura, ¿no? Ahora bien, la perspectiva de estar dentro de la administración es muy distinta a la de la calle, muy distinta, muy distinta. Mira, yo, y no es una crítica, pero desde mi punto de vista, una reivindicación como la de los trenes actuales no la puede hacer un ayuntamiento. El ayuntamiento se tiene que sumar, pero quien lo tiene que hacer son las organizaciones sociales. No puede liderarlo una administración. Nosotros, cuando, bueno, tú lo sabes, cuando hicimos todo el tipo de reivindicaciones, si querían estar algún grupo político al lado nuestro, estaba, pero estaba al lado. Éramos nosotros los que teníamos. Y además lo dejábamos claro. Yo me acuerdo incluso, de manera anecdótica, tú te acordarás cómo la pancarta de salida la teníamos recogida y me parece que era Juanjo el que la iba sacando y se iban poniendo todos los presidentes de las asociaciones de vecinos, porque teníamos claro que tenía que ser así. ¿Vale? Entonces yo no entiendo, quiero decir, sobre todo porque yo lo que también me he dado cuenta dentro del ayuntamiento es que yo tengo mi ámbito de lucha, yo tengo mi ámbito de trabajo, los ayuntamientos tienen dónde ir, los partidos políticos tienen dónde ir, tienen el Congreso, tienen el Senado, tienen la Junta de Castilla y León o las Cortes de Castilla y León, tienen el ayuntamiento, sin embargo las organizaciones sociales tienen la calle. Por eso creo que la perspectiva es distinta. Ni yo puedo actuar probablemente de la misma manera desde el ayuntamiento, ni las organizaciones sociales pueden funcionar como si fueran ayuntamiento. Tiene que ser otra cosa. Tiene que ser otra cosa. Aún así, claro, yo, por supuesto, todas las reivindicaciones de la zona las he llevado al ayuntamiento y creo que muchas de ellas he conseguido lograrlas, ¿no? Yo creo que he conseguido que algunas de las mejoras o al menos cuando se han hecho las cosas mal he estado ahí para decirlo. Por ejemplo, cuando los retrasos de la carretera de Ledesma, ahí estaba machacando semana tras semana al pobre Carabias porque eso no podía ser así. O cuando, por ejemplo, hemos pedido más actividades en la iglesia vieja de Pizarrales, ahí estaba Roberto, dale que te pego, constantemente, al igual que con el Peri 7. El Peri 7, que fue una de las luchas en las que yo participé en el Barrio Blanco, yo se lo dije claramente al concejal de Fomento, le dije, antes de irme quiero ver eso que se ha hecho y por suerte lo estamos consiguiendo, ¿no? Pero quiero decir, son cosas distintas y tienen su propio ámbito, todas tienen su parte buena y su parte mala, y si me preguntas cuál es lo que a mí me gusta la calle. A mí me gusta mucho la calle. Me gusta porque creo que porque es más bonito, es más cercano, es más auténtico. Yo creo que nadie de los que estamos en el ayuntamiento, al menos yo creo que en la oposición, estamos por dinero. Por supuesto, pero las asociaciones de vecinos sí que lo hacen por puro altruismo, porque creen en lo que hacen, porque piensan en lo que hacen, porque luchan en lo que están haciendo, y creo que es un honor poder participar en las asociaciones de vecinos, y creo que se le ha reconocido muy poco. Desde luego que yo sería necesario que en Salamanca hubiera una plaza para el movimiento vecinal, una plaza para FEBESA o una plaza para todo eso. Hemos conseguido cosas. Está el Centro Municipal Pepita Mena, está el aula de Tina, pero yo creo que tendría que haber también un reconocimiento del movimiento vecinal. Por cierto, que la mujer vecinal sí que está representada en Salamanca. En Ciudad Rodrigo tiene la famosa estatua La Pelos, que muchas veces la gente no conoce, pero que tenemos allí una estatua de la mujer vecinal, porque también es muy importante el papel de la mujer vecinal, ¿no? Las mujeres en muchos casos han tenido que llevar todo el peso de su casa, pero también el peso en muchos casos de las asociaciones de vecinos, y creo que ha sido también, es poco reconocido cómo el papel de la mujer y los derechos de la mujer y la igualdad de la mujer se ha luchado también en las asociaciones de vecinos, y especialmente en las asociaciones de vecinos en el principio de la transición. No, y ahora la mayoría de las asociaciones de vecinos hay 3 o 4 presidentas aquí en Salamanca. Efectivamente. ¿Qué le dirías a los jóvenes
para que se integren dentro de las asociaciones de vecinos? Que es muy difícil, yo entiendo que ahora es difícil. Pues mira, yo me da una pena, ahora da pena verlas, algunas asociaciones que están bajo mínimo. Yo lo que le diría a los jóvenes es que lo que yo he aprendido de las asociaciones de vecinos y la federación es que todo lo que quieres lo consigues. Y me explico, si tú quieres montar un teatro, si quieres lo consigues. Si tú quieres montar una reivindicación de tal, si quieres lo consigues. Otra cosa es que luego la reivindicación dé lugar o no, pero es un sitio en el que tú puedes trabajar de manera digamos que desde la cercanía y que toda esa reivindicación que tengas en la cabeza, si vas a la asociación de vecinos seguro que te van a abrir la puerta, ¿no? Porque además lo que digo, la asociación de vecinos es algo transversal. Ahora que además, desgraciadamente, las asociaciones juveniles, desde mi punto de vista, como asociaciones juveniles reivindicativas, no existen, sino que existe otro tipo de asociaciones juveniles que hacen un papel que creo que es muy importante, que es el de dinamizar, el de ocio, el de tiempo libre, pero no existen asociaciones juveniles de lucha, de reivindicación, de transformación. Yo creo que las asociaciones de vecinos es el lugar para que vayan esas personas que creen que pueden cambiarse las cosas, porque hay mucho que mejorar, porque las asociaciones de vecinos no están pasadas de moda. Por supuesto, hemos conseguido que las calles estén asfaltadas, se ha conseguido que las calles tengan luz, que las calles estén cuidadas, pero hay muchas más reivindicaciones, hay luchas actuales, es decir, la soledad de las personas mayores. Ahí también tenemos que decir algo las asociaciones de vecinos. El mantenimiento de nuestras calles están igual a día de hoy el centro que los barrios. La cultura también es necesario que llegue a los barrios. Quiero decir, es algo que nosotros siempre reivindicamos. Dice, si tú traes a una cantante Aitana a Salamanca, tú no te preocupes que aunque lo traigas en mitad de Pizarrales se te va a llenar de gente. Y también los comercios de Pizarrales y los bares de Pizarrales tienen derecho de aprovecharse de las fiestas del barrio. Entonces, yo creo que hay mucha reivindicación todavía para poder hacer y mucha lucha que se puede hacer. Incluso un centro de día, te lo pongo, a ver si antes de que se acabe la legislatura lo propone, hacer un centro de día en el Colegio Rodríguez Aniceto que está deshabitado prácticamente, o incluso eso sería otra cosa a nivel de Castilla y León para hacernos ahí Yo creo que uno de los déficits que tiene, además con la cantidad de personas mayores que tenemos en toda la zona, en los barrios, tanto Pizarrales, Barrio Blanco como el Carmen, es un centro de día donde se pueda. Tenemos el centro de mayores que hace lo que puede, pero se necesita un centro de día integral donde se dé todo tipo de servicios y donde se pueda, puedan ir las personas mayores. Incluso del barrio. Una residencia, porque hay espacio suficiente para eso. Es lo que hemos dicho también, una residencia. Una residencia sería ideal porque está hecha, están las habitaciones, de verdad, no sé si lo conoces, están las salas sí, son amplias, pero luego se pueden dividir porque tienen 4 o 5 ventanas. Sí, y sobre todo porque nosotros, y desde luego desde las asociaciones de vecinos, siempre hemos pensado que los servicios tienen que estar lo más cercano posible de tu ámbito. Entonces, sería ideal que se hiciera una residencia de personas mayores en el barrio para que la gente no perdiera su identidad, pudiera seguir estando esta vinculación, porque si yo que soy relativamente joven me echan de este barrio y no sabría dónde vivir, ¿qué va a pasar con las personas mayores? Entonces yo creo que es muy importante porque al final las pocas residencias públicas que hay en Salamanca están saturadas y en muchos casos o te vas a una privada si tienes posibilidad para hacerlo o si no te toca ir a Benavente, como le está ocurriendo a gente. Sí. Qué mejor que dejarle que la gente del barrio pueda seguir, después de todo lo que ha hecho durante su vida, poder quedarse viviendo en su entorno y en su barrio. Sería maravilloso y desde luego que es una reivindicación que tenemos que seguir adelante con ella. Y ya para terminar, en el 2019 hicisteis un proyecto en las elecciones, presentasteis como vecinos independientes, que casi llega a fructificar. Ahora, en las próximas elecciones del año próximo, ¿o ya te vas a retirar? A ver, yo creo que mi momento, creo que mi momento en el ayuntamiento ha terminado.
Yo creo que yo entré en el ayuntamiento, intentamos entrar, como bien decías, con un proyecto que era Vecinos por Salamanca, de una gente que estábamos entusiasmados, que queríamos, por un puñado de votos no conseguimos entrar, y a la legislatura siguiente, José Luis, con el que hemos participado y que, por cierto, también ha estado en Jóvenes Vecinos, sí, y estuvo en todas estas reivindicaciones, pues me pidió que fuera en su candidatura, y así acepté. En la segunda legislatura me volvió a pedir que estuviera y también acepté. Pero yo creo que mi momento en el ayuntamiento ha pasado. Quiero decir, nunca digas de este agua no beberé ni este curando es mi padre, pero en principio a mí me gustaría volver otra vez al movimiento vecinal en la lucha de la calle y volver a... Yo he aportado todo lo que he podido durante estos 7 años, y el año que nos queda pues seguiré haciéndolo como lo he hecho durante todos estos años, sobre todo pues como lo que cuando yo prometí por primera vez mi cargo en el ayuntamiento, que me llamaron la atención por decirlo, dije, yo prometo sobre todo por la gente humilde y por la gente de mi zona. Y precisamente por eso ese era mi papel. Pero creo que, bueno, que es bueno renovar y que mi momento yo creo que ha pasado. Bueno, pues muchas gracias, Chema, por quitarte el sombrero de concejal y ponerte el de vecino. Hemos hablado de la zona y de verdad, eso y de los recuerdos, a mí también me has hecho recordar algunas cosas. Y de fruto, gracias por recordar que antes de político eres un vecino del Barrio Blanco, en este caso, y eso no se olvida. Gracias. Muchas gracias. Y como hacemos siempre, a todos los que participan, te damos un libro de este primer libro que estamos esperando ya terminar esta temporada para hacer ya el segundo libro, pues ya está. A ver si tenemos la suerte que el ayuntamiento, con tu apoyo, pues... Seguro que sí, porque yo creo que la cultura de los barrios es imprescindible apoyarla, es imprescindible acompañar a quien quiera hacer cosas desde los barrios, y desde luego que yo creo que tiene que hacerlo. Pues muchas gracias de nuevo y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.